Muy buenos días. En verdad, tengo que agradecer las palabras afectuosas, cálidas que la colega ha querido verter, que ella me dijo que quería decir algo que fuese más allá de lo puramente formal. Y ciertamente, para mí, México no es cualquier país, es el lugar donde viví cuando ningún otro podía vivir, cuando en mi patria nos degollaban, nos asesinaban de manera permanente, de modo que para mí es una alegría no menor estar hoy aquí. Tengo que agradecer singularmente a Miguel Ángel Pasillas, a Monique Landerman esta oportunidad de estar nuevamente en el Distrito Federal, ciertamente en una circunstancia que es triste para México, soy muy consciente de ello y bueno, ojalá que se pueda encontrar una causa de justicia para lo que ha sucedido. Bueno, voy a hablar acerca entonces, como es la consigna del simposio, acerca de educación, sentido y sin sentido. Y para eso vamos a hacer un recorrido filosófico que tiene que ser necesariamente prolongado para mostrar cuán estructural, cuán no casual es el problema de la carencia de sentido mayoritaria en el mundo contemporáneo, aquello que algunos han llamado mundo del nihilismo realizado, ¿no? Donde efectivamente la constitución de sentido encuentra muchos problemas y esto se está sintiendo ciertamente también en la vida escolar. Voy básicamente a leer, pero también a comentar en algunos momentos la lectura para tratar de hacer un poco más accesible algunos aspectos de lo que vayamos desarrollando. Sin dudas que la temática del sentido tiene amplia historia en el plano del pensamiento y de la filosofía, acorde a la que tiene en el espacio social. En el entendimiento de la teoría como conciencia social cristalizada, sin dudas que la historia del sentido en la filosofía es, de alguna manera, la del sentido en la historia de la sociedad y su conciencia cotidiana, codificada en lo que se impuso históricamente como pensamiento occidental. Con esto lo que quiero decir es que entonces el problema del sentido en su historia filosófica es la forma pensada del problema del sentido en la historia real, en la historia práctica de nuestras sociedades. Dejemos de lado entonces una posible historia del sentido, cuando dije, lo último que dije, el pensamiento occidental, dejemos de lado entonces una posible historia del sentido en las tradiciones no hegemónicas y ajenas a Occidente. Esa es una tarea a realizarse en los espacios intelectuales, a veces paradojalmente llamados universitarios, donde se recogen tradiciones indígenas y, por cierto, donde podrían recogerse, al menos en Latinoamérica, también las de origen africano, según su territorialización en América. Y en otros continentes se podrían asumir los saberes del hinduismo, de la antigua China, de la Mesopotamia, del Egipto o del Islam. Pero en nuestro caso nos ubicamos dentro de los espacios de conocimiento atesorados por la tradición europea desde la Iglesia y Roma, pasados por la hegemonía europea en la modernidad, aunque resemantizados entre nosotros desde nuestra particular vivencia e historia latinoamericanas. ¿Qué quiero decir entonces? Bueno, que los saberes indígenas, por ejemplo, tienen que estar expresados por sus propios actores. No cabe que seamos otros los que los interpretemos, sino que son ellos los que los producen. Por cierto, en las llamadas ahora a menudo universidades multiculturales, que muchas veces no son multiculturales, son básicamente indígenas, por esto quiero decir que, por ejemplo, no son de afrodescendientes, ¿no? Y donde está toda la discusión de si se tenían que llamar universidades, ¿no? Porque al llamar universidades se homogeneizan con los saberes occidentales de los cuales se quieren diferenciar. Claro, logran el reconocimiento para esos saberes, pero a la vez quedan, diríamos, como asimilados a los saberes de los cuales quieren diferenciarse, ¿no?
En todo caso, lo que quiero señalar es que vamos a trabajar dentro de lo que es la historia del pensamiento occidental como aquella de la cual somos en parte herederos, y las otras versiones tendrán que hacerlas aquellos que son sus actores prácticos y no, en cambio, otros que pretendamos hacerlo desde nuestra propia palabra, ¿no? Desde ese punto de vista asumimos que en nuestra clave no podemos hablar en nombre de otros, lo cual, según Foucault, es la peor caída. De modo que, por cierto, no creemos que podamos convertirnos en ventrílocos de la voz de las etnias postergadas de los actuales países latinoamericanos. Por el contrario, creo que cabe advertir la inevitable actitud de sustitución de la voz del otro que se da cuando en nuestro idioma y desde nuestros conocimientos y nuestras etnias pretendemos adueñarnos de la voz de los saberes no oficializados, artificio que, por ejemplo, pretenden realizar hoy algunos de los autores llamados decoloniales en Latinoamérica. Esto es una discusión que tiene todo su propio campo, pero hay autores que desde la universidad, con las categorías provenientes del pensamiento occidental, pretenden hacer lo que ellos llaman una epistemología otra, que representaría el saber de los indios y de los negros. Yo creo que esa pretensión de los decoloniales es errónea, digamos, ¿no? Que en todo caso es bueno reivindicar la apertura a esos saberes, digamos, no hegemónicos, pero no es bueno pretender desde los hegemónicos ser los que tengamos la voz de los no hegemónicos, porque volvemos a subordinar a nuestra propia voz. Por lo tanto, no creo que sea ocasión de hablar en nombre de esos saberes, que tienen mucho que decir, y tienen que decirlo por sus propios actores. Aclarado lo anterior, advertimos que en los escolásticos medievales el sentido subjetivo debía someterse a la sustancia del mundo y de las cosas que ordenadamente lo poblaban, según esa filosofía. De tal manera, las cosas se mantenían en jerarquías establecidas por Dios e inscritas en su naturaleza, y era el deber de los hombres situarse acorde con ellas en pensamiento y en obra. De tal modo, se unían el ser y el deber ser, la verdad y el bien, en un único régimen convergente de legitimidad. Y sólo cabía adecuarse a tal orden, o faltar a él, en una falta que era a su vez falta al designio de Dios y al del mundo, los cuales, por cierto, eran uno solo entre sí. De tal manera, el sentido cabía solo en su revisión al orden trascendente de la verdad con mayúscula. Fuera del mismo habitaban la desolación, el pecado y el error. ¿No? Esto es lo que está en una filosofía como la de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Tan arquitectónico orden de naturaleza y sociedad, pues la cúpula de la Iglesia lo era también del orden terreno, en el feudalismo, tan arquitectónico orden cayó drásticamente con los inicios de la modernidad y el capitalismo. En esa monumental apertura de la historia, significada por la combinación sucesiva del Renacimiento, la Reforma Protestante y la Revolución Científica Copernicana, se situó la aparición del individuo, ese ser súbitamente aislado y libre, de pronto propietario de personal examen de la Biblia y dueño de pecunio familiar, con la singular posibilidad de decidir sobre su propia vida, sobre lo bueno, lo bello y lo deseable. El sentido ya no está dado por la coincidencia con una objetividad sustancial a la cual hay que subordinar el lugar del sujeto, lugar que, en el medioevo, estaba siempre ligado a condiciones colectivas de ordenamiento y subordinación. Es decir, tal sujeto no era reconocido como personal recipiendario de derechos y de ejercicio de elección acerca de su propia existencia. Pasamos a contar entonces, para aclarar entonces que el sujeto para la versión medieval estaba sometido al orden de Dios en un orden que lo precedía, y el sentido se encontraba solo inscribiéndose en ese orden. Fuera de eso no había lugar para ninguna subjetividad. La subjetividad o era en el orden estatuido o no era, digamos. En cambio,
aparece el individuo con el capitalismo. Pasamos a contar entonces con un sujeto ahora desasido de la arquitectónica general del mundo, un individuo individualizado, separado, a su manera descobijado de su lugar dentro de un orden general que lo precediera y ubicara. Ahora la conciencia subjetiva aparecerá como lo primero y, en parte, a la vez lo único cognitivamente seguro. Descartes lo señalará con claridad. Solamente el yo es una certidumbre inmediata. A partir de ella se podrá derivar otros conocimientos valederos, pero nada tan claro y distinto como la propia autoevidencia. De tal modo, el sujeto pasa a ser el inicio, cuando no el centro, de la reflexión filosófica moderna. E incluso puede entenderse todo el esfuerzo por buscar la certidumbre cognitiva como una especie de búsqueda de resituarse en un orden general del mundo. La obsesiva tarea de reencontrar un espacio de verdad objetiva en el conocimiento por sus diferentes vías, la tendencia racionalista, la empirista, el idealismo trascendental, esa búsqueda obsesiva puede interpretarse en clave de reubicarse en armonía con un espacio objetivo perdido, tal cual este aparecía en el pensamiento y a su manera en la práctica del mundo feudal. Mundo en el cual no había libertad, pero tampoco la angustia y el desasosiego que la libertad misma establece sobre el destino del sujeto, la autorresponsabilización que de ello se sigue, así como el hacerse cargo de la propia existencia, que de alguna manera estaba predestinada desde su comienzo, en el feudalismo, acorde a los cerrados espacios sociales que éste permitía. O sea, aparece el sujeto, aparece el individuo, y con ello aparece la angustia de quedar, diríamos, fuera de la arquitectura general en la cual el feudalismo ubicaba al sujeto. En el feudalismo ya uno nacía, vivía y moría en la misma condición, estaba todo prefijado. En el mundo capitalista hay que arreglárselas con uno mismo, le va a ir a uno acorde a cómo uno actúe, y por tanto hay una libertad, pero también hay una angustia ligada a esa libertad, y hay la posibilidad de fracasar en el ejercicio de esta libertad. La duda cartesiana es irremisible e impiedosa ante la evanescencia del mundo supuestamente ordenado por Dios que la había precedido en la historia. La duda se vuelve parte de esta constitución de sentido propia de la modernidad, sentido del sujeto, la modernidad es sentido a partir del sujeto. Y la duda acompañará al problema del sentido del mundo y de la vida durante toda la modernidad. En cierto sentido, Descartes fue una anticipación de Kierkegaard. Sobrevendría más de 200 años luego del matemático francés otra duda acuciante, la del sentido de la existencia, la de la posibilidad de la fe, la de que el misterio último de la existencia pudiera de alguna manera ser revelado. De tal modo, el pensador danés, Kierkegaard, implicaría un giro radical. El sentido para él no está en el conocimiento, sino en las certezas vitales. Creo porque no entiendo, diría Kierkegaard, en consonancia con el espíritu del protestantismo, lo cual fue una anticipación de sentido respecto de Heidegger, quien dijera luego, en la primera mitad del siglo XX, no estamos como espectadores en el mundo. Y luego, para dejar claro que, en consecuencia, no es el conocimiento nuestra primera actitud existencial, la frase lapidaria y discutible, la ciencia no piensa, ¿no? Una frase de Heidegger. ¿Qué se está diciendo aquí? Que, a diferencia de Descartes, el problema del conocimiento no debiera ser el problema central de la vida. Kierkegaard entonces dice, no, el problema no es conocer o no conocer, el problema es creer o no creer. No, es cómo se puede sostener fe contra el conocimiento. Y Heidegger dirá, no estamos como espectadores ante el mundo, eso significa primariamente vivimos, solo después pensamos, ¿no?
Es decir, pensar es un artificio de segundo orden, digamos, pero no estamos en el mundo para pensar, no estamos en el mundo para vivir y secundariamente al servicio de la vida para pensar. Y de ahí surge esta frase que, claro, totalmente asumida no se puede compartir, creo yo, porque es muy grave, pero que dice algo que hay que pensar, que es esto de la ciencia no piensa, en el sentido de decir, la ciencia no piensa los fines. La ciencia es básicamente instrumental y no piensa por sí las finalidades sociales, el bien, la ética, la buena vida, la buena política. Kant antes ya había planteado una escisión radical del sujeto. No planteó, claro, el vallamiento lacaniano del mismo, es una escisión que no tiene nada que ver con la escisión psicoanalítica, ¿no? La de Kant. Para Kant, por una parte, la razón pura, por otra, la práctica. Por un lado, lo cognitivo, por otro, lo volitivo moral. Esta escisión kantiana repite en el plano de la teoría la escisión que los espacios de legitimación del arte, la ciencia y la ética han tenido en la modernidad, tal cual mucho ha subrayado Habermas. Lo cierto es que el sujeto kantiano está llamado a un drama que el gran autor no presentó en todos sus términos, pues para él esa escisión no llamaba ni a ruptura ni a tensión, sino que se ubicaba en un orden racional al cual debíamos ceñirnos y queríamos situarnos como sujetos libres de toda minoridad autoculpable. Decía él, había que volverse sujetos racionales para salir de la minoridad autoculpable. El sentido subjetivo deberá ceñirse a la verdad cognitiva establecida por la síntesis a priorística del sujeto trascendental y a la verdad moral regida por el principio formal de hacer siempre lo que sea universalmente válido. El imperativo categórico nos convierte en esclavos de la ley. Contra toda noción de la ética religiosa pensada en los términos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dice, o la verdad os hará libres, o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Contra esto, en una versión más cercana a un modo mucho más duro de la ética, habrá que asumir siempre la regla como esa pesada norma respecto de la cual no cabe otra cosa que obedecer, por encima y por fuera de toda consideración de lo contingencial. Lo que me pasa, lo que siento, la circunstancia, no importa. Todo ello es relativo, es el imperativo, en cambio, el que nos dice que es un absoluto. De tal manera, la remisión a la obligación es por completo imposible de ser dejada de lado sin ponernos por fuera de lo racional, por una parte, y de lo ético en concurrencia. Es decir, para Kant, digamos, la ley es un absoluto. Acá se hunde la subjetividad que pudiera ahondar en su autorreflexión, su autorreferencia, la contemplación de los afectos, recuerdos y voliciones. Hay que seguir la ley general de la ética y todo lo demás se tiene que subordinar. Sin duda que la subjetividad fundante que propone Kant, en orden a su ubicación en lo moderno, queda aplastada por una objetividad presente en la ley moral y las vacilaciones y matices del sentido aparecen exclusivamente como obstáculos para el despliegue a pleno del ejercicio moral. O sea que en Kant, si dudamos, si hoy no nos sentimos bien, si tenemos alguna duda sobre la regla que habría que aplicar, esto son fallas del orden ético. Lo que hay que hacer es tener claro cuál es la regla primero y aplicarla después, sí o sí, siempre y cualesquiera fueran las circunstancias, con lo cual la subjetividad queda absolutamente en obediencia a la ley. Estoy hablando de la ley en un sentido no jurídico, la ley en el sentido de la regla moral, ¿no? Será Freud quien mostrará sobradamente, algo después de Nietzsche, pero con armas no solo filosóficas como Nietzsche, será Freud, quien mostrará cuánto de problemático hay en la apelación de Kant.
no solo podrá pensarse en una moral del resentimiento y del rebaño, en el sentido nietzscheano, es obedecer siempre, sino también en un superyo que impide toda salida a los impulsos y en una conciencia que opera como guardiana contra la irrupción desordenante del deseo. De tal modo, con el descubrimiento freudiano, la conciencia muestra sus límites y el sentido, cuánto de falsedad puede guardar en relación incluso con el propio sujeto que lo sostiene. Es decir, en qué medida el sentido puede ser falseante, ¿no?, para el mismo sujeto. El pienso donde no soy, ¿no?, de Lacan, se va dibujando allí. No solo de sentido se vive, y la espiritualización frente a las urgencias de la libido no es el mejor camino para la salud del sujeto. Dicho de otra manera, a menudo el sentido se volvió espiritualizante y en nombre del sentido y por lo tanto de la idea de hacer el bien, etc., no había más que seguir las reglas y no dar ningún lugar y salida a los impulsos. Se empieza a perfilar una diferencia que Freud pudo haber profundizado, pues nunca fue del todo esclarecida. Es la que separa al mecanismo de la sublimación del de la idealización. La sublimación, al cambiar de objeto de la pulsión, permite la descarga de ésta sobre una actividad socialmente aceptable. En cambio, la idealización hace mal, no permite la salida del impulso, en tanto lleva a que toda realidad aparezca como indigna de lo que se ha idealizado. Tal mecanismo tiende al círculo vicioso y a idealizar más cuanto menos se logra y lograr cada vez menos en virtud del mecanismo idealizador. ¿Se entiende esto? Si cuando uno idealiza en exceso, ninguna realidad está a la altura de lo idealizado, con lo cual el sujeto termina volviéndose cada vez más sobre sí mismo y como está muy insatisfecho, idealiza cada vez más, como forma supletoria de realización fantasmática de lo que no vive, ¿no? De modo que la idealización es un muy mal mecanismo. La sublimación, en cambio, es un mecanismo que sí permite la salida del impulso. Por ello se admite que el sentido podía funcionar, ligado a la moral victoriana y puritana propia de la época de Freud, como imposibilitador del equilibrio psíquico necesario. En nombre de los más altos valores y de la superioridad de lo cognitivo sobre lo pasional y del autodominio sobre el acceso al placer, el reino del sentido consciente podía convertirse en cárcel de la subjetividad. En muy otros registros, Marx había llevado a desconfiar de la autoconciencia, proponiendo la noción de ideología. No somos lo que queremos ser. La autoconciencia no nos dice de nuestro lugar social. A la vez, la realización ética llegaría para él desde un lugar inesperado dentro del individualismo capitalista. A partir del legado hegeliano, para el autor del Capital, la realización humana deviene de la capacidad para sintetizarse en el interés colectivo mayoritario, el del proletariado. Si se consuma el destino de lo que Lukács luego llamara la clase histórica universal, estaremos realizados. Ya la ética no es un imperativo exterior, sino es un espacio de síntesis práctica con el destino de otros actores sociales. El sentido no es más el de mi vida personal, sino el de la humanidad como tal, o al menos el del proletariado o el de las clases populares. Fundiéndose con ellas a nivel de práctica efectiva, se dará el fundirse a nivel de la conciencia y el sujeto superará así su escisión con el mundo, a la vez que, en cierto sentido, superará su personal finitud. Como ser genérico, el hombre queda fundido en el destino histórico general, el de la clase obrera y sus aliados. Esto para Marx. En cierto sentido, esto es una síntesis que todo lo resuelve, pero en su generalidad se pierde un tanto la singularidad de cada uno. Está aquella frase que Adorno pone al comienzo de Mínima Moralia, diciendo como una provocación, ¿cierto? El todo es lo no verdadero. ¿Por qué? Si resuelve el sistema conceptual de Marx, o aún su práctica concomitante, una pérdida personal, una angustia inesperada,
un malestar emocional subjetivo, la muerte de un ser querido, es precisamente aquello por lo cual levantaría Kierkegaard su ira contra Hegel. Y por cierto, la base de la reacción antirracionalista y antiuniversalista de la obra de Nietzsche, ¿no? Es decir, tiene un lugar para lo personal dentro del gran sistema del cambio de la historia, ¿no? Es allí donde aparecería la figura de Sartre, Jean-Paul Sartre, a mediados del siglo XX. A partir de Husserl, se ponía a la subjetividad como fuente originaria del sentido, a la vez que de toda objetividad cognitiva posible. Se podía llegar a las esencias objetivas, proponía Husserl en un idioma aún muy filosófico tradicional, pero había que partir del mundo de lo vivido. La inmediatez de la conciencia es el inicio fundador de cualquier otra consideración, y de tal modo la subjetividad, en un claro sentido neocartesiano, vuelve a ser el centro del escenario. Y para esa subjetividad lo decisivo es el sentido, es decir, los significados otorgados subjetivamente a las vivencias y a las cogniciones. Pero el carismático francés, Sartre, torcería el significado original de la fenomenología husserliana, llevándola a un plano de análisis de la conciencia desdichada del sujeto solitario. La vida como pasión inútil, la vida como absurdo, la irracionalidad de la existencia humana como signo principal y concurrente de la misma. Para Sartre y contra Freud, el sujeto es sujeto de la conciencia, sujeto consciente y autorresponsable a plenitud. De tal manera, el sentido es para Sartre lo principal, aunque no sea de una manera paradojal. Como sin sentido, como abismo radical de la vida humana en cuanto a su carencia de algún criterio de validez que trascienda su radical facticidad. Todos recuerdan lo que fue la versión sartreana de la existencia como un ser carente de todo sentido, digamos, donde había que asumir un compromiso, digamos, por pura decisión, ¿no? Porque no había sentido en las cosas. Entonces era Sartre el último metafísico, alguien lo llamó así, antes de las irrupciones estructuralista y postestructuralista. Estas acabaron con la problemática del sentido de la filosofía, la demolieron minuciosamente y con ello respondieron una demolición del sentido en el plano de la vida de la sociedad, donde la existencia dentro del capitalismo se daba en ciudades más y más burocratizadas. Bueno, el Distrito Federal es un ejemplo nada menor, ¿no es cierto?, a nivel planetario, ¿no?, donde el consumo era la lógica principal, donde el afán por la ganancia consumía la vida de los sujetos y la política perdía de a poco la épica de la revolución iniciada con el levantamiento ruso de 1917. A comienzos de los años 60, el edificio de la filosofía existencialista se resquebrajaba y nuevos aires conceptuales comenzaban a campear en la filosofía y en las ciencias sociales. En el desencantamiento del mundo que había proclamado Max Weber para la vida urbanizada y tecnificada propia del siglo XX, el sentido se desvanecía. La burocratización y regulación disciplinante de la existencia llevaban a una creciente despersonalización de la vida social, con relaciones interpersonales cada vez más mediadas y distantes, sin espacio para lo individual, con mínimo lugar para la amistad, para el amor o para el arte. La industria del ocio se ocuparía del tiempo libre, como denunció la Escuela de Frankfurt, y la vida sería cada vez más no otra cosa que un ensayo general para la muerte. La frase, todos recordarán este Serrat, ¿no? Este sinsentido vital se expresó teóricamente en la caída filosófica del sentido. Si lo que pasaba en la vida pasa en la filosofía, ¿no? La muerte del sujeto decretada desde Christophe a Foucault fue también la muerte del sentido y la conciencia. El estructuralismo puso la objetividad por encima y el sujeto fue un efecto de las estructuras parentales, inconscientes, sociales o textuales. El sentido subjetivo pasó a ser una apariencia a ser develada según sus causas objetivas.
ajenas al sujeto e inaccesibles al sentido vivencial. En todo caso, la ciencia sería la que daría las bases explicativas de aquello que un sujeto pensaba o percibía en el flujo de lo vivido. El estructuralismo arrasó en lo conceptual con las interpretaciones filosóficas previas, de modo que el existencialismo fue pasado a gran velocidad a pieza de museo. A la vez, el psicoanálisis y el marxismo fueron dados por aprobables, digamos, en relación a su distancia con la apoyatura en la conciencia inmediata, a la vez que de cierta manera fueron reconceptualizados para ser plenamente aceptables según los cánones de la época. De tal modo operaron las respectivas lecturas de Lacan y de Althusser acerca de Freud y de Marx, ¿no? O sea, todo lo que han leído a Lacan dice que es fiel a Freud, lo que han leído a Althusser dice que es fiel a Marx, pero ciertamente hay otras formas de ser fieles a estos autores y la forma que estos tomaron fue la forma más propia de lo que era el estructuralismo de la época. Evidentemente es, digamos, un Freud pasado por la noción estructural de Jacobson, por ejemplo, o de Lévi-Strauss, o un Marx pasado por también la idea de estructura que está en Althusser. Luego el postestructuralismo siguió desdeñando a la conciencia y al sujeto, y su impronta nietzscheana llevó a la insistencia acerca de que la conciencia es un flujo de continuidad y homogeneidad en que el sujeto se espeja como uno e idéntico. De tal manera, la conciencia sería un rival a superar. Hay que evitar vivir el mundo como representación, el mundo como si, tal cual lo planteaba muy temprano Derrida, había que obligarse a vivir fuera de la idea de que la vida fuera algo así como expresión de un guión previo, ¿no? Había que soportar la audacia para reiniciarse cada vez como si fuera la primera, y así impedirse, según marca la continuidad conciencial, vivir siendo siempre idéntico a sí mismo. O sea, la idea de que la conciencia y el sentido hacen que el sujeto siempre esté recitando el mismo guión, ¿no? Entonces, para evitar esto, había que olvidarse de la identidad, ¿no? Este salto por sobre la metafísica occidental del sujeto y la conciencia fue sostenido de diversa manera por todos los postestructuralistas, quizá por Deleuze en su versión más radical. Remisión a los flujos libidinales, sostén en la figura de la madre más que la del padre, como que éste implica la ley, rizoma, 1000 mesetas, ataque a la unicidad, a lo monocolor, a la unidad imaginaria sostenida por la conciencia del sujeto. Por ello, irrupción del acontecimiento contra el sentido. El sentido aparece como conclusión de la apertura necesaria a la novedad y a la diferencia que propone el evento. Tal instalación en la búsqueda de lo acontecimiental se entiende desde una Europa autosatisfecha y saturada, ella sí idéntica cada día a sí misma en los años 70 y 80, no es el caso ahora, en donde la intensidad debía buscarse por algún tipo de ruptura frente a la continuidad tediosa del sistema como lo mismo perpetuo, de modo que la conciencia y el sentido eran entendidos como los cancerberos del orden establecido, como aquellas apelaciones desde las cuales ese orden asfixiante se sostenía y justificaba. Dicho de otra manera, el postestructuralismo era un síntoma de una sociedad autosatisfecha, sin ningún tipo de intensidades, completamente, diríamos, en parte incapaz de renovación, y por eso la búsqueda del acontecimiento y de la ruptura tenía un fuerte sentido. Ya en lo postmoderno, hacia finales de los años 80 y los 90, cierto espacio para el sentido retornó de la mano de la remisión a la hermenéutica gadameriana por vía de Gianni Vattimo. Y no hay que desdeñar el peso de la fenomenología en la formación de Lyotard. Lo cierto es que reapareció algún lugar para lo subjetivo, si bien pensado más en términos de corporeidad que de sentido, más como adscripción al placer que como entrega a alguna convicción o ideal. El nombre de aquel libro de Lipovetsky se llamaba La Era del Vacío, resulta bastante elocuente al respecto. En todo caso, la referencia wittgensteiniana por Lyotard
a los juegos del lenguaje, resulta útil de analizar. Estos juegos remiten a prácticas, a formas de vida y a significado de los términos acordes con esas formas de vivir. De tal manera, el lenguaje vuelve a ser aquí un dispositivo semántico, no solo sintáctico, como lo era básicamente las versiones ligadas al estructuralismo. O sea, aparece el tema del significado del lenguaje, que prácticamente había sido dejado de lado por completo por el estructuralismo y el postestructuralismo. De tal modo, la conciencia vuelve a tener un cierto lugar, pues el lenguaje vuelve a poner en consideración como herramienta de coordinación y comunicación entre los sujetos humanos. Sin embargo, es bueno advertir que se lo plantea en relación a grupos, no a enunciados o dialectos personales, y que además tales grupos son diversos y heterogéneos entre sí, lo que hace la comprensión entre tales grupos prácticamente inviable. Dicho de otra manera, el sentido es interno a determinados espacios de la sociedad, pero la sociedad está diversificada en muchísimos espacios para Lyotard. Entonces es lo que este autor llamó reino de la diferencia, guerra al todo. En su nombre, la fragmentación interna de la sociedad entre diferentes grupos se hace muy marcada, y cada uno de ellos se sostiene en su propio lenguaje y en sus propias condiciones de legitimación, tanto cognitiva como ética y política. Lyotard sugiere la tolerancia como mecanismo para sostener la diferencia. Y si bien ello resulta admisible, conlleva sin duda la pérdida del entusiasmo y de todo énfasis. Pues si yo creo que lo del otro vale exactamente igual que lo mío, es insostenible que yo pueda seguir creyendo en lo mío como con algún horizonte mayor de validez, ¿no? Por ello, toda ética de la responsabilidad y aceptación consiguiente del pluralismo conspira contra una posible ética de la convicción y orada a la creencia fuerte en cualquier ámbito de representaciones, ya sea religioso, político, ético, etc. De tal manera, la otra cara de la tolerancia es la indiferencia. El todo da igual, y por consiguiente la fuerte pérdida de sentido que se concentra en una frase como todo es igual, nada es mejor. Esta es una frase del tango argentino de los años 40, una época de gran crisis económica y cultural. Todo es igual, nada es mejor. A ver si explico esto que acabo de decir, porque quizás no lo he dicho de modo muy comprensible. Lo que se quiere decir es lo siguiente, que cuando hay muchos criterios de validez diferentes en la sociedad y lo que los liga es solo la tolerancia, esto implica la llamada ética, ¿cierto?, de responsabilidad, que es, bueno, yo pienso tal cosa, pero el otro puede pensar distinto y el otro puede pensar distinto. Esto está bien, porque es una condición mínima de cualquier convivencia democrática. Sin una ética de responsabilidad mínima no se puede vivir. Una ética pura de la convicción, en cambio, es la de yo creo tal cosa, esta es la verdad, y el que no piensa como yo no está en la verdad. Ahora, la paradoja es que ir abandonando toda noción de convicción vacía por completo con toda creencia. Es decir, si yo creo efectivamente que el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D piensan diferente de mí, y en realidad lo que piensan vale, es decir, argumentativamente para mí es tan válido como lo que yo pienso, bueno, la verdad es que ya no pienso como pienso, porque efectivamente no hay ninguna razón para creer que lo mío tenga alguna validez especial. No sé si se entiende, o sea, más convicción, menos pluralismo, ¿sí? Pero más pluralismo, menos convicción. Entonces, la falta de convicción hace la vida enormemente sin sentido. Es decir, bueno, que cada uno haga la suya, que la expresión muy argentina, esta que acabo de decir, que cada uno haga a su manera, que cada uno haga lo que quiera, sí es una muestra de gran tolerancia, pero es una muestra de gran falta de convicción y por tanto una especie de pérdida de todo sentido fuerte y de toda creencia en algo, ¿no? Esto sería muy propio de los posmodernos, ¿no? Ha habido muchos modos de enfrentar estos dilemas, algunos presentados desde Latinoamérica por nuestro conocido autor Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Ante la diferencialidad de posiciones, en su caso él refiere solamente a aquellas posiciones que se oponen al statu quo, ¿no es cierto?, que se oponen al poder establecido.
Él dice que cabe una llamada ecología de saberes que apunta a su comprensión mutua por medio de procedimientos de traducción. De tal modo, podría superarse la diferencialidad lingüística y habría la posibilidad de converger en acciones conjuntas desde una comprensión mutuamente aproximada. Sin embargo, no creemos que esto sea una solución. No solo advertimos problemático el mecanismo mismo de la traducción en aras a las consideraciones que sobre la traductibilidad formulara Kuhn en su segunda versión sobre inconmensurabilidad, sino que pensamos que los problemas de imposibilidad de convergencia práctica provienen no del no entenderse mutuamente, sino de sostener intereses diferenciados. A distintas posiciones, diferentes intereses. Y a cada uno de estos corresponden los lenguajes específicos. Si así fuera, la convergencia posterior que de Sousa Santos prefigura no tendría condiciones para darse. Quiero decir aquí, de Sousa Santos plantea que los sectores subordinados en la sociedad, en los países del sur, piensa él, ¿no? América Latina, Asia y África, que es lo que ha investigado, porque él ha trabajado mucho en muchos de estos países, los recorre permanentemente, aunque él es portugués, no es, algunos creen que es brasileño, no es de Sousa Santos, pero es portugués y suele trabajar en universidades de Estados Unidos, pero tiene pasión absoluta por el sur. Entonces, ¿su idea cuál es? Bueno, los movimientos sociales propios de la época, ¿no es cierto?, contemporánea, la época que algunos han llamado posmoderna, él también, en su momento, le dio ese nombre. Todos estos grupos son independientes entre sí, digamos, feministas, homosexuales, ambientalistas, grupos de derechos humanos, etc. Son grupos que tienen reivindicaciones distintas. Él piensa que no convergen en una actitud única de acción colectiva respecto del Estado capitalista porque no se entienden entre sí. Entonces, traduciéndose mutuamente, podrían llegar a converger, ¿no? Yo creo que esto no sería así porque, primero, la traducción siempre es problemática, ¿no? Esto de traductores, traditores, bueno, es clásico. Toda traducción es necesariamente deformante, ¿no? No hay traducción pura, ¿no? Pero no es el tema principal, ¿no? El tema principal es más bien que la diferencia de valores y lenguajes en realidad es porque las formas de vida y los intereses son distintos. Es decir, lo que le interesa a los ambientalistas no es lo que le interesa a las feministas. Pueden estar de acuerdo en algunas cosas, pero ciertamente son distintas, ¿no? Por lo tanto, su convergencia no es obvia, por lo menos no es obvia, a través de un mecanismo como la traducción, que es el que plantea Boaventura. Por lo tanto, creo que el problema que anotábamos para Lyotard, o sea, de que estamos confinados a mundos donde el sentido se da solo para pequeños grupos, no sería resuelto por la modalidad que plantea Boaventura. Bueno, ya para ir hacia el final y quizá aterrizar levemente, digamos, de la filosofía, esta segunda parte se llama, segunda pero casi final, el déficit de sentido como síntoma posmoderno. Si en la teoría se advierten las imposibilidades del sentido en la época contemporánea y cierta propensión al solipsismo y la fragmentación generalizados, no es ello extraño a lo que sucede en el espacio de la vida práctica en esta condición posmodernizada. Vivimos en una época en la cual el sentido es lo que menos tenemos a mano. La épica postestructuralista del acontecimiento, la transhumancia y el vértigo se han consumado paradojalmente como una especie de baudrilleriano simulacro en el mundo de la televisión y el zapping, la internet, las llamadas redes sociales y las múltiples funciones de los teléfonos celulares, ¿no? O sea que los postestructuralistas decían, acabemos con la unidad, ¿no es cierto?, del sentido para instaurar el acontecimiento como gran ruptura, y en vez de el acontecimiento como gran ruptura tenemos la televisión con el zapping, digamos, ¿no? Es una caída de la metafísica mucho menos gloriosa que la que imaginaron Derrida y otros autores, ¿no? Efectivamente se realizaron las expectativas de conciencias móviles, no identitarias, que es lo que querían los postestructuralistas, pero el resultado no es una grandiosa superación de la metafísica por el acontecimiento,
sino más bien la pobreza de conciencias adormiladas en la permanente repetición del vértigo, en la mismidad de la estimulación permanente, en una conciencia tantas veces redibujada como palimpsesto, que finalmente carece de cualquier inscripción fija, firme y permanente, de modo que resulta un juguete de aquello que cada vez la estimula. Bueno, ustedes saben cómo eran los palimpsestos, ¿no? No sé si podía escribir, después se borraba y se escribía encima, pero algo de lo anterior quedaba. Ahora somos un palimpsesto perfeccionado, digamos, ¿no? Es decir, lo que vimos en televisión hace una hora ya no nos acordamos, ¿no? Hemos visto tantas cosas, se ven tantas de toda velocidad en distintas partes del mundo y mezclamos un programa cómico con los dramas, ¿no es cierto? Y todo en un solo vértigo que es la conciencia, no es nada más que una permanente instalación en el presente, ¿no? Entonces, como si, Baudrillard dijo esto, como si la conciencia fuera una terminal de pantalla, donde se van escribiendo cosas y detrás no hay nada. ¿No? Es decir, no hay la posibilidad de tomar distancia de los estímulos y reconsiderarlos, clasificarlos, ordenarlos, valorarlos, sino, no, queda nada más que la pantalla en blanco, digamos, si es que momentáneamente deja de estar estimulada. Siendo así, la sociedad del entretenimiento total está envuelta en su proceso de diversión constante, en una burbuja en la cual no cabe la reflexión, la elaboración del dolor personal, el duelo o la nostalgia. El aturdimiento permanente es la regla. Los que se dedican a la clínica psicoanalítica dan fe de ello. De tal manera, el sentido es lo que falta. Sobran hechos, falta interpretación. Sobran sucesos, faltan palabras. Sobra imaginería, falta simbolización. Por lo dicho, el déficit de sentido es generalizado. Abundan la angustia y la soledad en muchedumbre, y la desestructuración subjetiva. Los ataques de pánico y las enfermedades ligadas al cuerpo están a la orden del día, mientras las neurosis han, comillas, pasado de moda. No hay mucho por reprimir hoy. El problema es no incorporar la ley. O sea, al revés casi, ¿no? Antes había mucho reprimido. Ahora, en cambio, el problema es no incorporar la ley, no poder constituir ideal del yo, no posponer la inmediatez de la satisfacción ante la necesidad del esfuerzo o de la espera. Todo se puede hacer hoy. La insatisfacción sexual no es actualmente un problema de las mayorías. Pero faltan orden, autoridad legítima, irrupción de la ley. Y, ligado a todo esto, por cierto, faltan razones para que algún orden sea visto como legítimo, si es que apareciera. Ello es lo que remite al problema del sentido. No hay creencias válidas, todas dan igual, y ninguna tiende a promover el background de creencias desde las cuales el esfuerzo, el compromiso, la momentánea insatisfacción puedan ser sostenidas. Estamos ante el reino del revés, en relación con lo que fuera el disciplinamiento moderno, trabajado por Foucault, por ejemplo. Ahora no se trata de liberar impulsos, sino de orientar su salida, muchas veces sin control. No se trata de superar la represión, sino de instalar algún margen de la misma. Estoy hablando obviamente de represión psíquica, no social. No se trata de liquidar las jerarquías, sino de sostener algún grado de legitimidad para aquellas que sea necesario sostener. Y no se trata de acabar con el idealismo espiritualizante que fuera propio de las derechas religiosas en nuestro subcontinente, que eso hacíamos en otra época, sino de instaurar algún orden de creencias en el cual se pudiera confiar, casi cualquiera que fuera, siempre que no sea uno que sirva a atacar o a discriminar negativamente a las demás personas. Todo esto se enfrenta a una televisión que opera como escuela generalizada de vida, frente a la cual los jóvenes están, generalmente, no menos de 3 horas diarias promedio. Allí todo es vértigo y conciencia desintegrada, no hay orden, y a veces tampoco conceptos ni continuidad. En cuanto a los contenidos, se trata de que el mundo estaría lleno de personajes ricos y famosos. La vida de las, comillas, personas comunes no está considerada, al menos no hasta que aparezcan en la pantalla. Lo virtual se vuelve el nuevo real, y allí hay que llegar a la riqueza y la fama por mecanismos eficaces, léase ser deportista, vedette o presentador o presentadora de programas. Sobre todo, esto ocurre en toda América Latina, pero en Argentina con singular extremo. Sobre todo la desvergüenza y la audacia fácil son promocionadas como mecanismos hacia el éxito. Digo, en la televisión, ¿no? Los desnudos femeninos sin ton ni son, las extravagancias masculinas, toda forma de escandalizar o de hacer ruido estruendoso es premiada como válida.
A todo esto debemos enfrentarnos hoy en la escuela. Y si hemos hecho tan largo periplo en la exposición es porque queremos mostrar esa configuración estructural, nada casual ni superficial que tiene la cuestión. La cuestión de la falta de sentido no es algo que es un problemita que anda por ahí o que de golpe apareció, es una forma de constitución de la época, ¿no? La escuela se enfrenta a los síntomas de todo esto. La violencia escolar está encontrando cada vez más espacio, de alumnos y alumnas entre sí, de estos contra los docentes, de padres contra docentes. Por lo menos en Argentina esto está en gran aumento, ¿no? Es muy fuerte y no lo era hace 15 años, ¿no? El docente autoritario tradicional, dueño de la violencia legitimada dentro del aula, ha sido desposeído de su privilegio y ahora es el depositario receptor, en cambio, de violencias varias, mientras a su vez los alumnos se atacan mutuamente como nunca antes. El sinsentido de la escuela converge con el sinsentido general. Una escuela poco avanzada tecnológicamente, con formas y normas propias de otras épocas, no puede dejar de resultar tediosa y dedicable al cómo sí, es decir, tomada por los alumnos como una especie de ficción necesaria por la cual hay que pasar, ¿no? Entonces creo que es un punto denso, importante, ¿no? Es decir, si el formato escolar es propio de la modernidad, está ligado a las formas de disciplinamiento moderno. Si no logramos establecer una modificación monumental, fuerte, enorme del formato escolar, este es un formato que es anacrónico, digamos, que funciona muy a contrapelo de lo que el chico vive habitualmente, ¿no? De modo tal que empieza la idea de que, bueno, hay que hacer como si, o sea, pasemos por la escuela, bueno, no nos queda otra, ahí necesitamos el título, pero bueno, hacemos como si le creyéramos, ¿no? Pero sabemos que es una especie de obligación por la cual hay que pasar, ¿no? Hemos hecho la crítica respectiva hace casi 2 décadas, esto en el libro Un caso de la escuela, ¿no? que fue un libro escrito sí, hace 19 años. El aparato escolar, en tanto aparato burocrático estructural, sigue siendo reacio al cambio y poco incorporado, excepto desde entonces, ¿no? Excepto en algunos casos las computadoras para alumnos, poco incorporado, digo, que vaya en pro de una modificación general de sus modalidades de funcionamiento. Sigue siendo, lo dije recién, una institución moderna en tiempos postmodernos, desentendida de las modalidades culturales actualmente en curso. El otro aspecto sustantivo a atender es la recuperación de valores. Dije, un punto es entonces el formato institucional, ¿no? Otro es el de la recuperación de valores. Bueno, es todo un problema, pues en primera instancia no puede sostenerse esto solamente desde lo escolar, ¿no? Podría ser uno voluntarista y decir la escuela va a ser la institución que va a resolver, bueno, el déficit de sentido de la sociedad. Pero ciertamente la escuela tiene algo que hacer ahí, y no poco, ¿no? Es una institución donde esto se juega, ¿no? Entonces, no solo en la escuela, digo, hay que hacerlo también desde la televisión y el internet, ¿no? El cual, por cierto, hasta ahora está mínimamente regulado y es difícil de regular. Una de las cosas buenas de internet son sus márgenes de libertad, pero también una cosa mala de internet es sus márgenes de libertad. O sea, el hecho de que efectivamente es muy difícil de regular y el internet es manejado, como todo el mundo sabe, sobre todo y primariamente, ¿no es cierto?, con fines de pornografía. Por supuesto, habrá que estar fuera de toda monserga y de todo sermón en cuanto al tema del sentido, ¿no? Los valores se recuperan en lo escolar desde el testimonio que los docentes y la institución sean capaces de hacer, y solo si ello se da, la palabra de estos actores puede adquirir credibilidad. O sea, la ética no se enseña en el sentido tradicional de la palabra, no se mire lo que hay que hacer, ¿no? La ética se aprende en estado práctico, ¿no? Y a partir de testimonios. Es decir, si hay testimonio, de hecho, alguien se hace creíble cuando habla. Si alguien habla y no está basado en su testimonio, todo lo que diga éticamente va a ser absolutamente no creíble, absolutamente no valioso. A la vez, los valores no pueden ser aquellos que se les ocurra a cada quien en el mundo escolar. Ellos serían resistidos por la sociedad con toda razón. Es decir, no puede ser que el docente fuese alguien que deduce sus formas de pensar sobre los alumnos y pretende que ellos piensen como él, ¿no?
Ante el pluralismo ético de la época, aunque demasiado parecido de los hechos a un vaciamiento, según ya dijimos, lo mejor será encontrar ciertos aspectos muy generales que casi todos podrían compartir, algo así como el mínimo común denominador social de los valores. El respeto por el otro, la libertad con responsabilidad, la solidaridad, capacidad para el amor y la amistad, son algunos de estos valores y no creo que pudiese señalarse muchísimos más, ¿no? Ahora seguro más que esto, pero no muchísimos más que esto, ¿no? Lo cierto es que habrá que poner palabra a la angustia contemporánea, habrá que dar espacio a la reflexión y al ejercicio práctico de los valores en las escuelas, si es que queremos que éstas cumplan un rol social de peso, que secundariamente podría servir a recuperar el prestigio social histórico que la educación formal tuvo en otros tiempos y que ciertamente ha venido perdiendo. Bajo una ética y en relación con valores, los hechos encuentran sentido, se ubican en algún orden de prelación y de continuidad necesario, dejan de ser una sucesión caótica de sucesos que parodian al zapping de la televisión, ¿no? Y esto, en el efecto que sobre los alumnos puedan tener el poder llegar a cierta valorización, ¿no? Ojalá hallemos los modos de sostener los procedimientos escolares que sirvan a esa reinstalación social de la ética, obviamente en consonancia con lo que puede y debe hacerse desde los espacios mediáticos y desde el ejemplo de quienes cumplen funciones públicas, ya sea estatales o de orden privado. Y ciertamente también desde el orden político, el cual en más de un país de América del Sur hoy, y Argentina es uno de ellos, pero bueno, también Bolivia, Ecuador, ¿cierto? Venezuela, Brasil, si permanece el actual proyecto que ha ganado las elecciones del domingo anterior, se han dado ciertas condiciones políticas que abren el espacio a una inclusión social que ha logrado reentusiasmar aparte de los sectores populares latinoamericanos en torno a la posibilidad de un proyecto colectivo. Será el modo quizá entonces en que podamos ser leales ahora a la consumación de la filosofía, pero para que la misma en su espiritualidad platonizante no aparezca como un sueño o desdeñado por la historia concreta, sino como una promesa de realización de un mundo mejor, que reúna cuerpo con sentido, que reúna conciencia con disrupción en el acontecimiento. Muchas gracias.